Mis hermanos, muy buenos días. No cabe duda, hemos escuchado que Dios es un Dios de amor y de verdad tenemos que aprender a creer en ese Dios y poder desarrollarlos en nuestra vida. Hoy iniciamos una nueva serie, se llama Nunca estás solo. Confía en el milagro de la presencia y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Mire, la palabra omnipresencia en la escritura significa que Dios está en todo lugar, tiempo y espacio. No está limitado, hermanos, en ningún sentido. Su presencia siempre nos acompaña, siempre estará con nosotros. Y aunque puedas ver las circunstancias adversas de tu vida y a veces tan fuertes, eso no significa que Dios no está ahí. Y saben, eso sí no significa tampoco que Dios no esté obrando. Al contrario, Dios sigue obrando sobre nuestras vidas. Hermanos, déjeme leer una ilustración que sé que quedará más plasmada en tu corazón acerca de lo que queremos transmitir y que en verdad Dios nos enseñe. Dice, el ministro Bob Russell escribió acerca de un padre que vigilaba por la ventana de la cocina cómo su pequeño hijo intentaba sacar una enorme piedra de su caja de arena. El niño se frustraba mientras luchaba con el pesado objeto porque no lograba obtener la palanca suficiente para levantarlo, dice, y precisamente dice, con las manos en la cabeza se puso así. El padre salió a donde estaba el hijo. Le dijo, ¿qué pasa, hijo? ¿No puedes sacar esa roca? No, señor, contestó el muchacho, no puedo hacerlo. ¿Has utilizado todas las fuerzas que tienes a tu disposición? Preguntó el papá. Sí, señor, contestó el niño. Dice, ¿sabes qué? No has usado todas tus fuerzas, dijo el papá. No me has pedido ayuda a mí. Y es verdad, Dios está ahí siempre para ayudarnos. El tema de esta mañana se titula Nosotros no podemos, pero ¿sabe cuál es la ventaja? Pero Dios sí puede. Cuando nosotros nos sentimos limitados, Dios sí obra, puede y va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y su favor. Estaremos meditando en la porción del libro de Isaías, capítulo 41, versículos del 1 al 20. Dios les muestra aquí, hermanos, al pueblo de Israel que en él tendrían seguridad. Mire, este reto de parte de Dios a las naciones surge de una relación tan especial que tenía con Israel. Era la vida de Dios, pero obviamente la vida de Dios falló, que era Israel. En su soberanía, él protegería a Israel y por otro lado, las demás naciones no tendrían ese privilegio. Era Israel. Ahora, llegar a conocer a Dios, hermanos, es una experiencia única que podrás disfrutar en este mundo si tú se lo permites. Esto es obvio. Me hace recordar las palabras de Gedeón cuando Dios lo llama, precisamente, inmediatamente él hace una pregunta y en cierta forma un reclamo con coraje a Dios. Veamos en esta porción, quiero leerla. Ponga atención en estos pasajes del libro de Jueces, capítulo 6, 11 y 14. Mire, cuando dice la Biblia aquí, y vino el ángel de Jehová, que significa una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas que constantemente los atacaban y le quitaban todo. Ahí estaba Gedeón, mire, sacudiendo su triguito, poder guardar algo para su familia, escondido el Señor. Y en ese momento dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y vean el reclamo, vean la pregunta que hace y en cierta manera el reclamo que viene de parte de él. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No le ha pasado a usted así un momento de queja en nuestra vida? Bueno, si Dios está conmigo, a ver, ¿por qué están viniendo todas estas cosas? Obviamente era por el desvío de Israel. Y miren lo que le pregunta. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Nos sacó de Egipto. Jehová nos sacó de Egipto. Y ahora nos ha desamparado.
y nos ha entregado en mano de los madianitas. Se empezó a victimizar. Pero mire, el versículo 14, ponga atención, dice, y mirándole Jehová, puso atención en él. Y vea lo que le dijo. Ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué le estaba diciendo, hermanos? Dios le estaba diciendo a Gedeón, ahora tendrás la oportunidad de conocerme, no por las historias de tus padres, escúchame, no por las historias que tus padres te contaron, porque en eso se volvieron historias del Dios de maravillas, pero no los vivieron, ¿sí? No experimentaron todo eso. Ahora tú vas a experimentar lo que tus padres no quisieron. Y mire, le dice, yo soy Dios el que te envía. Yo soy Dios. Si creyéramos a esto, hermanos, de verdad nuestra vida fueran diferentes cada día. Créame. Iglesia, déjeme decirle algo. Dios anhela que tengas una experiencia con Él así. Cada día Él te está llamando y cada día llama a su pueblo a ponerse en la brecha. Escúcheme, precisamente delante de Él y ser usado grandemente. Él nos llama y nos dice, nunca estarás solo. Y esto tiene que creerlo. Y aquí quiero llevarte al primer punto. Ponga atención. Mientras no reconozcas quién es Dios, escúchame, no podrás vivir tranquilo y descansar en esto. Mientras no reconozcas quién está contigo, las cosas que hace, y a veces, aunque sean contrarias a lo que pensamos, no podrás estar tranquilo ni podrás descansar en él. Veamos esta parte, hermanos. Debemos entender que Dios utilizará situaciones que no nos parezcan, que nos parecen contrarias para cumplir sus propósitos en nosotros. En este caso, Dios iba a usar el reinado de Ciro, escúcheme, para cumplir el propósito de él en Israel. Y a través de este rey de Persia, iba a proteger a su pueblo. Y a veces pensamos, ¿cómo? Sí, Dios hace sus propósitos para cumplir. Y esto vamos a darnos cuenta cómo Dios lo hace en Nehemías, cómo le permite en Ciro reconstruir el muro de Jerusalén y también empezar a edificar el templo. Es increíble. Vamos a ver los versículos ahí del 1 al 3. Dice aquí, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense. Entonces dice, hablen, estemos juntamente a juicio. Quiero explicar todo esto. Mira, el Señor confrontó a los pueblos y a las costas, las islas, los lugares más remotos donde vive la gente, cara a cara con su juicio. Juntas, las costas y las naciones o pueblos se refieren a todos los habitantes de la tierra. Aquí, al sugerir que se reunieran, estemos juntamente, Dios no pensaba en una negociación, sino que convocaba a la congregación para que conociera la verdad de sus palabras, lo que iba a hacer y lo que haría al usar precisamente a Ciro, un rey persa, para cumplir su voluntad. Las cosas adversas que a veces decimos, pero ¿cómo es posible? Bueno, igual en Habacuc, Dios usaría a ese pueblo pagano, al pueblo babilonio. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Y después en el capítulo 3 vemos cómo Habacuc toma una actitud distinta. Versículos 2 y 3, por favor. Vean la pregunta que les hace Dios. ¿Quién despertó del oriente al justo? Y aquí está hablando de Ciro, el reinado de Ciro. Dice, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y les hizo enseñorear de sus reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebatara. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. A continuación, en esta parte, estos dos versículos, Dios se dirige a las naciones y les dice que cómo Él controla la historia, cómo Él controla todo, hermanos, es soberano. Ellas, a fin de cuentas, dice, no pueden determinar su futuro. Por ejemplo, Él despertó a un líder del Oriente, aquel que levantó del Oriente precisamente para servir a sus propios propósitos, fue llamado en justicia justo, que en este caso sería Ciro. No significa que este guerrero fuera justo,
sino que llevaría a cabo el plan justo de Dios en la tierra. Fíjese, iba a conquistar naciones, todos, pero iba a la vez a preservar el pueblo de Israel. Él cumpliría la voluntad de Dios aún sin saberlo este rey, hermanos. Dios le entregaría naciones y sometería reyes delante de él. Como conquistador no podría ser detenido en su avance, convirtiendo a sus enemigos en polvo y hojarasca. Ahora, ¿quién fue ese conquistador? Bueno, lo he dicho. El pasaje indica que seguiría un camino por donde sus pies nunca habían pisado. Por tanto, no puede ser un rey asirio. Entonces, ¿quién era? Era Ciro. Y fíjense que es interesante esta parte. El gran gobernador Persia, quien es mencionado ahí en el capítulo 44, versículo 28. Vea lo que nos dice. ¿Qué dice de Ciro? Fíjese cómo Dios se refiere a este hombre para usarlo para los propósitos de su soberana voluntad y también para los propósitos de Israel. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada. Recuerda cómo le permitió a Nehemías edificar esos muros. Fíjese, serás edificada y al templo serás fundado. Y en el 45, el capítulo 45, versículo 1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Dios cumpliría su propósito para con Israel usando a este rey pagano. Pero Dios controlando todo en su forma soberana como lo hace. Por eso podemos decir que tenemos un Dios confiable, un Dios que cumplirá sus propósitos aunque a ti no te parezca. Pero Dios va a hacerlo. Dios usará, hermanos, personas que menos piensas para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Él usó a Ciro en ese tiempo para edificar Jerusalén y el templo. Por eso reconoce que es el poder de Dios actuando en la vida de las personas. No sabes cómo Dios está actuando, pero de que está actuando, está actuando. Veamos los versículos, por favor, 4 al 6. Mire, a Dios no se le escapa nada, mi hermano. Él cumplirá sus propósitos y él usará los medios que él desea utilizar para beneficio de nosotros y aún para beneficio de él, que es dar gloria a su nombre. Versículos 4 al 6. Vea la otra pregunta que hace. ¿Quién hizo y realizó esto? Dios está diciendo, ¿saben qué? Pregúntense quién lo hizo. Yo lo hice. Y él responde, ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Tanto estoy con unos como los últimos. El Señor había ideado ese plan y lo cumpliría. Aquí lo vemos en el versículo 4. De manera enfática, Jehová aseguró que Él es el que permite que sucedan los eventos. Él los permite en tu vida. No estás solo. Dios va a permitir tantas cosas en una forma distinta, de tal manera que tú cumplas el propósito de Dios, no el tuyo. ¿Ok? Mire, el Señor no se equivoca. Versículos 5 y 6 dice, las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Es interesante aquí lo que sucede. En tono de burla, Isaías, aquí en estos versículos, señaló que la alianza entre naciones no funcionaría para contrarrestar los planes de Dios y atacar a Ciro. Fíjese, para tener los avances de este rey no podrían hacer nada, y los persas, pues llevaban a cabo la voluntad de Dios. El temor de las naciones los llevó a ayudarse y animarse mutuamente, a estarse entre ellos prácticamente consolando o diciendo, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate, podemos nosotros, vamos a acabar con este rey. Sin embargo, ignoraban que el propósito de Dios se estaba cumpliendo en él. ¿Ok? Fíjese, los seres humanos, hermanos, déjeme decirle algo, somos tan complejos. A veces queremos ayudar a las personas a evitar los que le está sucediendo en su vida. Déjeme decirle algo.
aunque nos unamos y nos preparemos, no podremos, en verdad, parar los planes y propósitos de Dios que Él se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros sabemos que a veces las personas no están, que muchas de las personas, perdón, están sufriendo las consecuencias de sus propios actos y queremos evitárselos. Hermano, déjeme decirle algo. Mi recomendación es: no te metas en lo que Dios se ha propuesto hacer en la vida de esa persona. Deja que Él actúe y lo lleve a un plano de arrepentimiento. Déjeme decirle algo. Hace unas semanas tuvimos una junta como familia y toda mi familia estaba preocupado por una situación con mis papás. Yo tuve que ser muy transparente y decirles: ¿saben qué? Quítense del camino. ¿Qué? Sí, quítense. Dejen que Dios sobre. Dejen que Dios les muestre lo que ha pasado y que tienen que arrepentirse de sus malas decisiones, de lo que han hecho, porque no es correcto. No se metan en el camino de Dios, porque se los va a llevar también a ustedes. Dejen que Dios sobre. Y preguntarán, ¿no? Pero oye, ¿cómo como pastor dices eso? Sí, es que yo no puedo pagar por las consecuencias de ellos. Y muchas ocasiones nosotros queremos encubrir, hermano, los pecados de otras personas, de nuestros padres, y queremos que Dios no obra. Dios está obrando. Deja que Dios obre. No te metas en cosas que tú no puedes arreglar. Estos hombres querían parar el plan de Dios a través de interrumpir a Ciro, juntarse. No podían hacerlo. Deja que Dios obre. Y quedaron ellos tranquilos cuando le dije: si tú te metes en esto, vas a sufrir también las consecuencias. Deja que Dios obre, deja que Dios hable y hable de arrepentimiento. Porque mientras no reconozcamos que estamos mal, que hemos pecado contra Dios y sigamos consintiendo pecados, hermanos, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Tengamos cuidado a eso. Mire, muchos de nosotros, en verdad, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Dejemos que Él actúe. Dejemos que Él obre. No querramos parar lo que Dios ya inició. Los medios que Él va a utilizar para cumplir su voluntad no te los va a revelar. Por eso piensa en esto. No consientas y apoyes lo incorrecto. Deja que Dios corrija y muestre su plan de misericordia. Versículos 7 al 9, por favor. Es interesante cómo el pueblo se junta, empiezan a animarse todas las naciones, entre ellos empiezan, hermanos, a levantar dioses, esculturas para clamar y que fueran y pudieran detener así. Vean, por eso le dicen el 7. El carpintero anima al platero y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Levantaba, ¿qué? Estaban levantando estatuas, imágenes, para adorarlas y que él interviniera. No podían hacerlo. Mire, en lugar de volverse a Dios verdadero, esta gente se involucraba más y más en los cultos a sus ídolos. Los dioses falsos, de quienes Isaías ya se había burlado, no servirían para entorpecer la conquista de Ciro. Para nada. Versículo 8, por favor. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios eligió de manera soberana a Israel, también llamado Jacob y descendiente de Abraham, para ser su siervo y para hacer su voluntad en ellos. Versículo 9. Porque te tomé, dice, de los confines de la tierra. Recuerden que esto tiene que ver con la cautividad, cómo lo llevó por la desobediencia. Y de tierras ajenas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. A pesar de toda la rebeldía de Israel, a pesar de todo lo que hicieron, Dios jamás los desechó. Pongámonos ese plan. A pesar de todos los errores y cosas que cometemos, Dios no nos desecha, pero quiere arrepentimiento, que reconozcamos. Infortunadamente, en repetidas ocasiones, hermanos, el pueblo de Israel fracasó y no fue un siervo fiel. Por esto Dios tuvo que castigarlos.
Es probable que cuando habla de recoger a las naciones de los confines de la tierra, se refiere al hecho de que Dios reuniría a Israel después del cautiverio. Por eso le dice en Jeremías 29:11. ¿Recuerdan ese pasaje? He aquí los pensamientos que tengo hacia vosotros, pensamientos de paz y de amor para darles conforme os conviene, que lo tomamos como una promesa, pero que Dios le estaba recordando, esto es lo que siempre he tenido para ustedes, pero ustedes me han rechazado. Ay, esa promesa mía propia, no es una promesa, está diciendo el Señor una referencia de todo lo que Él ha tenido siempre para nosotros y para Israel en ese tiempo que iban saliendo del cautiverio. Yo tenía esto para ustedes siempre, pero ustedes me han rechazado. La elección divina de Israel, hermanos, es un tema recurrente en la segunda sección del libro de Isaías. El pueblo de Israel pudo tener tantas bendiciones, pero se centró en desobedecer continuamente. Dios usó, en cierta forma, el reinado de Ciro, el persa, para mostrar el cuidado, escúcheme, en medio de esto, el cuidado y protección de Dios sobre su pueblo. Y esta es una buena lección, créame, una buena lección para que tú y yo podamos hacer esto. Creerle a Dios es estar dispuesto a obedecer y vivir experimentando su poder. Es el segundo punto, si pueden cambiarlo, por favor. Fíjense, vamos a Isaías 10 al 14. ¿Cuántas verdades están plasmadas en la escritura, hermanos? Esperando ser puestas por obra para que disfrutes de esto. ¿Qué? Creer a sus promesas me hace esforzarme cada día. Versículo 10. Vea lo que le dice el Señor aquí. No temas. A ver, Dios, para ti tal vez suene muy fácil decir que no temas porque no estás en mis circunstancias. Jesús los tuvo. Pero te dice la razón por la cual no debes de temer. Y esto debe de quedar plasmado no solamente en tu mente como un conocimiento, sino aterrizado en el corazón como una aplicación. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a desmayar, Dios? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te doy las fuerzas cada día. Yo te levanto. Yo te hago esto. Yo soy tu Dios personal. Y ese Dios se hace personal cuando tú le crees. Siempre te ayudaré. No hay limitación. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia que es poderosa. Hermano, ¿usted cree esto? Este pasaje, Isaías 41:10, se cita y se cita, pero ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree en verdad? A pesar de que Israel fue exiliado por su pecado e incredulidad, hermanos, no había sido desechado por Dios. El pacto que había hecho con Abraham era incondicional, ahí en Génesis 15. Por tanto, su descendencia no debía temer. El Señor seguiría siendo su Dios y estando con ellos para fortalecerlos, ayudarlos y sostenerlos. Oh Israel, ¿cuántas veces quise acobijarte como la gallina a sus polluelos? ¿Cuántas ocasiones Dios les dijo, estoy aquí con ustedes? ¿Y cuántas ocasiones necesitas escucharlo? Si necesitas escucharlo diario, déjame darte la buena noticia. 365 veces en la Biblia está la palabra no temas. Si hoy tenemos temor, Dios te dice no temas. Si mañana en la mañana empezamos con temor, te dice no temas. Una para cada día si quieres, pero tienes que creerle. Cuando entiendes las razones de los mandatos que Dios te da y te vuelves a Dios de todo corazón y te propones vivir totalmente en obediencia, nacerá en ti un temor reverente que al creerlo, nada podrá detener los planes de Dios en ti. Nada. Vean esto, versículos 11 y 12, por favor. He aquí que todos los que se enojan contra ti, le estaba hablando Israel, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán como como los que contienden contigo. 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Israel, estás seguro. Israel, estás protegido. Nada te tocará
nada dejará de cumplir mi propósito en ti. Pueblo de Dios, iglesia amada, nada dejará de cumplir su propósito en Dios. Por eso tienes que ponerte en la brecha y creerle a Dios. En contraste con la elección y ayuda a Israel, las naciones que estuvieran en su contra no recibirían la protección divina, sino perecerían. Mira, hermano, déjame decirle algo. La gente que te hará frente ya no aparecerá muchas veces en escena. Dios se las va a quitar, pues Dios se encarga de ellas. Cuando tú simplemente obedeces, por eso observa con atención esto. Dios te dice, yo soy tu Dios. Yo te ayudo. No temas. Soy tu socorro. Soy tu redentor. ¿Cuántos más nombres nos podía decir el Señor o objetivos en verdad para nosotros poder entender esta parte? Versículo 13-14, por favor. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Cuando habla de tu Dios es que Él quiere una relación personal contigo, que tú le creas que Dios lo que ha dicho es verdad. Dios, pero las circunstancias sí, pero las circunstancias no son mayores que Dios. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios, yo no puedo, pero tú sí. No temas, yo te ayudo. Ayer que iniciaba mis clases en el seminario, el sábado presencial, decía a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento nervioso. Pero doy gracias a Dios por ese nervio, porque dependo más y más de Dios. Y sabe, me encanta siempre estar compartiendo, enseñando, pero hablando, este módulo que me encantó se llama, todavía me quedan 7 semanas, vida espiritual personal. Y llevar a la gente a entender que la vida cristiana no es una religiosidad. La vida cristiana, escúcheme, es un estilo de vida. Así es sencillo. Que muchos no han entendido. Que muchos siguen en una religión, hermanos, antes que una relación con Dios. Veamos esta parte. Yo soy tu Dios, no temas que yo te ayude. No temas, gusano de Jacob, en lo insignificante que eran, fíjese. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Sin embargo, mire, no lograría esto con sus propias fuerzas, porque era pequeño como un gusano, le dice. Israel no debía temer. Dios es su redentor. Aquí este título que usa Isaías lo utiliza para referirse a Dios, fíjense, 13 veces como redentor y 5 veces de ellas con el título de el Santo de Israel. Hermanos, este camino es de fe y en fe nos movemos y actuamos. Por eso, aquí lo voy a llevar al tercer punto. Cuando experimentes el poder de Dios, sabrás que lo imposible puede ser posible en Él. Y no te vas a querer detener. No te vas a querer detener. Si hacemos un análisis de todo donde nos encontramos, por ejemplo, ahorita en nuestra vida, te darás cuenta que en Dios has avanzado kilómetros de distancia y que solo Él pudo hacer lo posible, lo imposible. ¿Y sabes qué? Vas a llegar a esta conclusión. ¿Quién podrá parar lo que Dios inició contigo? ¿Quién? Cuando estás disfrutando el poder de Dios y estás viendo cómo Dios te va abriendo puertas, como dice Apocalipsis, que Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir, no puedes detenerte. ¿Sabe qué he hecho yo? Cuando la persona no quiere avanzar y no quiere crecer, simplemente ya no le digo nada. Le digo, ok, adelante, ahí quédate. Yo sí quiero crecer, yo sí quiero avanzar. Yo sí quiero seguir conociendo al Dios de poder. Le pones excusa, le pones pretextos, que Dios te bendiga. ¿Sabes qué? No ruegues. En el ministerio, hermanos, perdóneme, pero no se está rogando. ¿Y sabe por qué? Porque es un privilegio y una bendición el que Dios me permite serle fiel en el ministerio. Y cuando empiezo a ponerle excusas, ¿sabes qué? Ahí quédate, Dios te bendiga. Yo quiero avanzar. Y quiero estar con todos aquellos que quieren avanzar y ver la mano de Dios poderosamente. El que no, lo siento, ahí quédate. Cuando Nehemías empezó a construir, levantar los muros, ¿qué sucedió?
Mucha gente estaba con él, pero otros dice, pero los grandes se oponían como diciendo, no, no se va a poder. No, no, esto. ¿Saben qué hizo Isaías? ¿Qué hizo Nehemías? Ignoró y siguió adelante. Esto es serio. La grandeza de Dios es serio en nuestra vida. Hermanos, ve al versículo 15 al 16. He aquí, dice, que yo te he puesto por trillo nuevo. Dice, por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. Versículo 16, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, porque tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Con la ayuda del Señor, Israel derrotaría a las naciones como si trillara y aventara granos y se fuera la cáscara. Como resultado de esa ayuda, Israel se regocijaría en Jehová. Dios estaba con ellos. Hermanos, Dios está contigo. Darnos cuenta que en nuestra vida se cumple el gozo y propósito de Dios, eso hace que nuestro interior se mantenga vigoroso. ¿Y sabe por qué? Porque Dios aviva tu ser al experimentar su poder. Lo aviva constantemente. Versículo 17 al 18, por favor. Dice, los afligidos y menesterosos buscan agua y no las hallan. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Dice, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. 18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Mire, dentro del cuidado de Dios para Israel está la satisfacción para los sedientos. Ellos encuentran ríos, fuentes, estanques y manantiales de aguas en el desierto. En muchos lugares del Medio Oriente, el agua escaseaba. Así que esta figura es bastante apropiada. Con ustedes no va a pasar, decía el Señor. Con ustedes voy a abrir bendición. Hermanos, vivir para Dios siempre trae resultados visibles y que nos anima a seguir adelante, ya que Dios será reconocido en tu vida, escúchame, y glorificarán su santo nombre. Cuando te has puesto en la brecha de Dios, hice brecha entre Dios y el hombre, y Dios llamó y no hubo quien respondiera. Pero recuerdan que dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Versículo precisamente 19 y 20. Dios dice, en esta parte menciona, daré en el desierto cedros. ¿Cómo? ¿Cómo que en el desierto, Señor? Lo imposible para nosotros es posible para Dios. Dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Aquello que te parece incongruente, imposible, yo lo hago posible. Versículo 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan. Vean, primero, vean claramente y se queden admirados. 2, conozcan a través de la experiencia. 3, y adviertan, puedas anunciar, Dios es real. Y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Hay algo imposible para Dios? Hermanos, muchos a veces tienen todavía una mentalidad muy mediocre. Mi experiencia es muy distinta a la de otros, sí, pero tu experiencia puede ser una religiosidad al poder de Dios real. Has condicionado a Dios, has vivido a tu manera, tú has determinado quién es Dios en tu vida por las cosas que tienes y no por lo que no tienes. El poder de Dios no se manifiesta por lo que tienes. El poder de Dios se manifiesta a veces ni por lo que no tienes. Me decía un maestro en el seminario, Roberto, tú oras al Señor porque ves un plato de comida y das gracias. Pero tú oras al Señor cuando no ves un plato de comida. Y eso me puso a pensar. ¿Tú agradeces al Señor cuando no ves las cosas que necesitas? Yo dije, no. Piensa eso. Tienes que ser agradecido. Y recuerdo que me podía una ilustración
en su vida personal. Cuando fui, hice yo rector de un seminario, que no recuerdo el nombre, me dijo, sabes, en una ocasión ya se había acabado el alimento para todos los estudiantes. ¿Y sabes lo que hice? En vez de preocuparme, me encerré en mi oficina y empecé a orar al Señor con fervor, a pedirle por favor que nos apoyara, que estábamos preparándonos aquí para su obra y que Él mostrara su poder en estos jóvenes, porque muchos hermanos ya se acabó todo, no tenemos qué vamos a hacer, la preocupación. Yo me encerré en mi oficina. ¿Y sabe lo que dijo ese hombre? Le dijo, tengan fe, viene algo bueno para nosotros. Y dice que como a las 2 horas estaban 2 trailers pitando afuera que abrieran las puertas, venían a traerles suficiente alimento para todo ese tiempo. Desde entonces mi fe no ha menguado, desde entonces mi fe no ha parado. Creo en el Dios de poder. Hermanos, Dios también haría crecer árboles. Se menciona 7 veces diferentes clases de plantas en el desierto, aunque la mayoría de estos se desarrollaran solamente en suelos fértiles. Lo imposible del hombre, dice Dios, aquí yo lo voy a hacer. En el milenio, vea lo que se refiere a esto. El clima de la tierra de Israel será modificado de tal forma que toda la región estará llena de agua y será fértil. Todos los pueblos conocerán que Dios, el Santo Israel, ha hecho esto. Qué impactante cuando la gente se da cuenta que todo cuanto hacemos prospera. Todo cuanto hablas trae bendición. Todo lo que Dios te ha dado, no pierdes la oportunidad de serle fiel. Cuando tu lenguaje es Dios, cuando antes de moverte consultas y pides dirección, cuando todo lo que deseas llevar, pides primero que tenga el toque, el color y la firma de Dios. Eso debería ser la experiencia de todos aquellos que tenemos una relación estrecha con Dios. Una relación que nunca limitamos o condicionamos a Dios, una relación que dice sí a tu voluntad, sí a tu dirección, sí a vivir en tu grandeza. Concluyendo, hermanos, entonces, en base a todo lo que vimos hoy, ¿cuál será tu decisión? Bueno, déjame decirte la número 1. Una vez y por todas, ¿estás dispuesto a reconocer quién es Dios? De esto va a depender tu tranquilidad y descanso. Mientras no lo reconozcas, no hay nada. 2, si vas a obedecer, es porque le has creído y estás dispuesto a experimentarlo. Y esto es una realidad. ¿Por qué mucha gente no obedece? Porque no cree. Porque no cree, sigue luchando en sus propias fuerzas. Sigue pensando que todo depende de él, que Dios está limitado. Dios no está limitado, limitado eres tú. Y 3, una vez experimentándolo, no querrás detenerte al ver al Dios de los imposibles actuando en tu vida. Así que nunca estás solo. Hermano, las consecuencias que podemos experimentar son porque no nos hemos alejado de él. Tenemos que reconocer que necesitamos volver a él. ¿Quién dice sí a su voluntad, hermanos? ¿Quién dice sí a su dirección? ¿Quién dice sí a su llamado? Es algo que yo decidí hace muchos años y sigo diciendo sí a su voluntad, sí a su llamado, sí a todo lo que me ponga. Porque sé que la mano de Dios va a prosperar todo cuanto toque. Y si no pongo excusas, si siempre estoy limitado, Dios no va a obrar. Pero si le digo sí, Señor, a tu dirección, sí a tu voluntad, sí a tu llamado, Dios nos va a usar con gran poder. Y perdóname, pero ahí quiero estar. Ahí quiero estar. Y yo le invito a que comprenda eso. Nunca estás solo. Dios está contigo. Quiero orar conmigo y dar gracias por toda esa bendición. Amén. Padre, gracias te damos por la bendición de reconocer que nunca estamos solos. A pesar de las circunstancias que podamos ver, tú vas a usar tantas cosas para entender que tú eres nuestro Dios.
Gracias, Señor. Gracias porque una vez iniciando, no para, Señor. Y nosotros tenemos que ser obedientes para no parar y ver tu grandeza, tu poder, no las circunstancias. En cosas imposibles para nosotros, tú te haces posible. En cosas adversas, tú muestras tu poder. En cosas que ya no soportamos, tú muestras tu fortaleza, pero tú eres Dios. Ayúdanos a entender eso y a vivir solamente para ti. Nunca estamos solos, así que ayúdanos día con día a entender esta parte y a dejar de luchar en nuestras fuerzas y ponernos en tu brecha y empezar a usar el poder que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga enormemente. Gracias.